Muy buenas noches con todos. Damos inicio al día de hoy. Para iniciar con las clases, le doy la palabra a Carla para darle la bienvenida. Muchas gracias, David. Buenas noches a todos. Bien, nueva semana. Tenemos hoy una clase rapidita, sencilla. Vamos a conversar un poco sobre la cultura de gestión de riesgo, cómo cultivar esa cultura y luego vamos a evaluar, que es el paso 1 en grupos. Bien, David, en el chat tenemos una consulta de Juan Carlos, que el certificado del módulo anterior aún no está como para descargar. Sí, al finalizar la clase ya voy a quedarme con las personas que todavía están pendientes del certificado anterior. Como el profesor ya dio la clase y había revisado las tareas, están todavía pendientes las tareas por revisar, más que todo. Por eso es lo que no pueden descargarse algunos estudiantes. Pero al final ya les hacemos la revisión a los que no tienen todavía. Listo. Bien. Ya, Carla. Gracias. Bien, pues entonces hoy empecemos. Hoy tenemos, como les comento, un ejercicio cortito. Vamos a hablar de la cultura de gestión de riesgo. Y justamente, ¿no es cierto? Empecemos. Bien, para que la gestión de riesgo sea efectiva en una organización, ¿no es cierto? Incluidas las del sector financiero que tienen sus propios indicadores y demás, ¿no es cierto? Porque es como el riesgo más riesgoso, valga la redundancia. Es fundamental contar con una cultura sólida de gestión de riesgos, ¿no es cierto? Vamos a ver un poco de tips y unas buenas prácticas, algunas recomendaciones que podrían hacer que, implementadas en la organización, fortalezcan esta cultura. Y además, ¿cuál es la meta de la gestión de riesgos? Lograr que todos o la gran mayoría del público interno de la empresa, de los empleados, de los colaboradores, sean gestores de riesgo. Entonces, bien, la cultura de gestión de riesgo, ¿no es cierto? Esto es como solo un repasito para que luego evaluemos más bien qué es como el aprendizaje de hoy. Bien, ¿cómo estamos? No, si ya 29 y seguimos llegando, no importa. Bien, la cultura de gestión de riesgos se entiende como el conjunto de valores, creencias, actitudes, conocimientos y comprensión sobre el riesgo que comparten todos los integrantes de una organización. Puede darse de mayores posibilidades, ¿no es cierto?, que logra objetivos estratégicos porque todos son conscientes de los riesgos a lo que está expuesta la organización y qué deben hacer para prevenirlos o mitigarlos, ¿no? Otra ventaja que podría ser es que hay mayor responsabilidad y sentido de pertenencia de los colaboradores porque cada uno sabe lo que tiene que hacer para que los riesgos no se materialicen, ¿no es cierto? Son cuidadosos. Eso implica menor rotación de personal porque en la empresa saben que con sus acciones contribuyen a los logros de los objetivos y asimismo a la sostenibilidad del negocio, ¿no es cierto? Y además permite mayor motivación e involucramiento de las partes porque todos apuntan hacia el mismo objetivo. También permite una mejor adaptación de la empresa dentro de su entorno económico y social. Entonces, bien, por supuesto, crear una cultura de gestión de riesgos representa algunos beneficios para las organizaciones. ¿Cómo lo hacemos, no es cierto? Y aquí es donde es interesante este primer paso, ¿no? Para lograr que todos los colaboradores de la organización interioricen el valor que tiene la gestión de riesgos y la hagan parte de su día a día de forma consciente, que tengan el conocimiento para saber responder de manera oportuna y eficaz ante cualquier situación de riesgo que pueda afectar a la empresa, es necesario llevar algunas acciones, ¿no es cierto? La primerísima es determinar qué nivel de cultura de riesgo tiene la organización y es precisamente de lo que se trata la actividad de hoy. Hoy vamos a hacer justamente eso, ¿no? Ya vamos a leer de qué se trata cada una, pero por ejemplo, Horst Simon, fundador de Risk Culture Building, ¿no es cierto?, que es una compañía global que ofrece capacitación y asesoría en cultura de riesgos, propone que primero hay que conocer cuál es el nivel que tiene la organización. Entonces ya vamos a ver la escala, pero se aplica a varios puntos, ¿no es cierto? Dentro de las políticas de la empresa deben ser evaluadas con estas métricas. Lo mismo los procesos
el personal, la estructura organizacional, el reporte de eventos, ya vamos a hablar de justo los eventos, la gestión y control y los sistemas utilizados. Entonces tenemos una escalita, ¿no es cierto? El primer nivel es malo, el nivel 1. No hay interés de los empleados para hacer lo correcto en cuanto a gestión de riesgos. No hay una buena comunicación y la responsabilidad ante eso es débil, ¿no? Cuando no hay manera de que ese colaborador tenga la situación en control. Típica es el nivel 2, es un poco mejor. Hay un poquito más de preocupación por parte de los empleados y aunque los propietarios de los riesgos están bien definidos y se entienden, ¿no es cierto?, los roles y responsabilidades, todavía falta quizá mayor conciencia. La tercera, buena. Hay mayor preocupación por parte de los empleados para hacer lo correcto. Ya hay integración de los equipos, roles estandarizados y responsabilidades claras frente a la gestión de riesgos. ¿No? Como decíamos, para hacer los equipos, por ejemplo, necesitamos reunirnos con los gerentes de cada área, ¿no es cierto? Hacer estos equipos interdisciplinarios y por lo menos que el gerente de cada área pueda reportar los riesgos, nombrar un responsable, pero ser él el quien reporte los riesgos y que sepa cómo continuar, ¿no es cierto? Eficaz, en el nivel 4, antes de tomar alguna decisión en sus trabajos, los empleados piensan en los riesgos asociados. Además, hay un gran trabajo interdisciplinario y buen juicio en la gestión del riesgo. Finalmente, la máxima, ¿no es cierto? El nivel 5 es donde les decía la meta en el inicio, ¿no es cierto? Cada empleado es capaz de evaluar, controlar, optimizar los riesgos. Es decir, cada empleado es un gestor de riesgos per se. Ese sería como la cultura de riesgos implementada en su máxima capacidad, en su máximo beneficio. Bien. Entonces hoy vamos a ir luego de un rato a hacer esta tarea que vamos a evaluar un caso con esta escala. Por otro lado, ¿no es cierto? Además de evaluar para saber en qué punto estamos, ¿cómo empieza esto de la gestión de riesgos? ¿No es cierto? Yo evalúo a ver en qué punto estoy. Tengo una reputación fijada en la mente, ¿no es cierto? En la planificación estratégica de este equipo y tomo acciones, creo una estrategia que acorte esa distancia entre la reputación deseada que tengo y la reputación actual, ¿no es cierto? Entre eso hay unos tips para ir cortando, ¿no es cierto? Bien. Bien. Por ejemplo, ¿no es cierto? Entre las buenas prácticas y las recomendaciones es hacer un encuentro nacional de gerentes de todas las áreas de la organización donde se dividan las tareas, ¿no es cierto? Luego hay que tener visitas a los gerentes de todas las áreas, sistemáticas y además periódicas. Crear un programa de gestores de riesgos, ¿no es cierto? Hasta aquí funcionan bien los incentivos, pero no es la única cosa. Está bien incentivar a un sector que maneja bien el riesgo, pero además hay que crear una verdadera cultura para reportar los eventos sobre todo, ¿no es cierto? Como sabemos, el riesgo es justamente, ¿no? El riesgo que existe de que ocurra algo y hacemos todo el tiempo acciones para evitar. Pero cuando se desencadena un evento es cuando ya ha ocurrido, ¿no es cierto? Si bien todas las empresas intentan reducir el tema, ¿no es cierto? O la frecuencia entre eventos, lo importante es saber reportar el evento para tomar enseguida correctivos y poder retomar la ruta. Entonces, el reporte del evento es importante. Y para esto es lo que yo les decía. No sirve solo trabajar con un poquito de incentivos, ¿no es cierto? No me sirve solo incentivar a mis colaboradores que lo hacen bien. Necesito cuidar varias cosas. Si yo no tengo un software para que esto se reporte, debo crear un canal para que se reporte de manera anónima, cómoda, sin represalias, ¿no es cierto? La cultura de riesgo viene desde los líderes de la organización, ¿no es cierto? Y en poder evitar que ocurran esos riesgos está también en que yo pueda reportar esos riesgos sin pensar que por un error, ¿no es cierto? Porque hay algo que cabe recalcar muchísimo, y es que al que hace le pasa. Si esto sería un restaurante y estaríamos todo el día lavando platos, seguramente aquellos que lavemos los platos vamos a hacer lo que rompemos más platos. Entonces,
Como organizaciones hay que cuidar también, no solo se trata de los incentivos, se trata de los correctivos, ¿no es cierto? Que siempre sean contra el proceso, nunca contra la persona, para que las personas estén conscientes de reportarlos. Cuando un colaborador no se siente cómodo de reportar un riesgo o de reportar un evento, porque recae la responsabilidad sobre él, va a evitar reportarlo, ¿no es cierto? Y nunca vamos a tener esa cultura ni de evitar que el riesgo ocurra, ni de mejorar o tomar correctivos sobre el evento, sino que vamos a tener esa cultura de esconder los riesgos, que no les veamos y estén abajo de la alfombra, no quiere decir que no sean potenciales, ¿no es cierto? Una crisis, por ejemplo, en las redes sociales nos puede pasar todo el tiempo. No estamos, eh, no estamos seguros de que no nos va a pasar y no es la idea, ¿no es cierto? La idea es saber cómo gestionar eso con gracia a los ojos del público exterior, pero también a los ojos del público interno. Entonces, para esto necesitamos programas constantes de capacitación a todos los colaboradores de la compañía, ¿no es cierto? Aquí se propone basar la gestión en 3 líneas de defensa, que son actividades, talleres y campañas de sensibilización sobre los riesgos o sobre cómo actuar para mitigarlos, el acompañamiento de las áreas de control interno a todos los colaboradores para que se sientan respaldados, ¿no es cierto? No solo por sus líderes de las áreas, sino por toda la gestión. Si usted denuncia un riesgo, no va a haber ni reacción de los colaboradores porque no nos vamos a enterar. Establecer ese canal que sea discreto, ¿no es cierto? Establecer a los responsables y que se sientan en confianza de preguntar o comentar algo relacionado con la gestión. Poder presentar los riesgos, la identificación, la prevención, ajustada a lo que cada área debe realizar específicamente, ¿no es cierto? Los riesgos, como ya vamos a ver en la tarea, se pueden evaluar en varios rubros, ¿no es cierto? Y eso nos da varios gerentes responsables, varios equipos responsables. Y además necesitamos algún manual de crisis o algún protocolo que puedan tomar, ¿no es cierto? No importa quién esté a cargo. Hablábamos hace un rato, ¿no es cierto? El reporte de riesgo es importante y el evento de riesgo es un incidente que ocurre, que es lo que decíamos, ¿no es cierto? En un lugar particular y durante un periodo de tiempo determinado. Si yo tengo un riesgo operacional, ¿no es cierto? Que es que me toque una cucaracha en mi Coca-Cola, ¿no es cierto? Tengo a alguien que está pendiente con un control de calidad para evitar ese riesgo en un departamento específico. Entonces, como decíamos, ¿no es cierto? Entre la planificación estratégica, las cabezas de la organización, evaluamos en los distintos ámbitos los posibles riesgos que podrían ocurrir. Creamos protocolos de acción claros y sencillos de ejecutar si uno de estos riesgos ocurriría o procesos que nos permitan evitar que estos riesgos ocurran, pero además yo tengo que monitorear cuándo ocurren, dónde ocurren, cómo ocurren, ¿no es cierto? Y cómo los puedo solucionar. Decíamos, ¿no es cierto? Más importante que la confianza de decir y demás, además de que es importantísimo, es tener el canal preciso. Si yo puedo reportar, pero bueno, no hay una represalia en contra mía, pero no hay ninguna acción de la organización, también nos van a dejar de importar, ¿no es cierto? Si es que sentimos que es un reporte que se manda y que nadie nunca revisa, que no les llega a ningún responsable, que nunca se habla de eso, también como organización vamos a descuidar eso. Entonces, importantísimo en esta cultura de riesgo es también como organización saber sostener eso. ¿Qué hago con ese caso? Tengo que solucionarlo y además, apenas lo solucione, que muchas veces sí pasa, si no se comunica a todos los implicados, ¿no es cierto? Sería hermoso ver que algo se denunció, no saber desde dónde vino, pero sí saber cómo se solucionó. Me haría confiar en el proceso y que yo también pueda seguir denunciando eso en el futuro. Entonces es importantísimo tener la cultura para poder reportar, pero además la transparencia de rendir las cuentas sobre esos reportes. Para eso es importantísimo contar con una herramienta tecnológica, ¿no es cierto? Hay un montón de software que puede ayudar en la gestión de riesgos, ¿no es cierto? Y para el reporte y demás. Entonces, las soluciones tecnológicas ayudan un montón porque lo vuelven transparente a toda la empresa
sin que eso involucre que como sistema de comunicación o como departamento de comunicación esté pendiente de tener que gastar un montón de recursos en socializar esto todo el tiempo, ¿no es cierto? Si tenemos un software que conecte a todos, que permita actuar y que permita mediante un diagrama de Gantt o lo que fuera, ¿no es cierto?, visibilizar cómo fue ese curso para todo el que le interese, sería increíble, ¿no es cierto? Cada vez los softwares nos hacen más transparentes las empresas y en ese sentido más fácil que los responsables se sientan implicados, colaboren, pero no se sientan juzgados y observados de manera directa. Bien, después de esta ayudita memoria, vamos a reunirnos en los grupos. Yo les voy a poner en sus grupos para que cada uno se asigne como ya están repartidos. Y vamos a evaluar el estado de una organización cercana de acuerdo a la escala que presentamos en clase, ¿no es cierto? Esta era, otra vez les muestro. Esta era esta que vimos aquí, ¿no es cierto? Esto está en la plataforma, se pueden descargar y ahorita les voy a subir 2 capturas al chat de WhatsApp para que puedan evaluar eso en los grupos, ¿no es cierto? Necesitamos que evalúen. En un caso, si es posible, real, cercano, porque alguno de ustedes trabaja cerca, porque están involucrados, porque le conocen a esa empresa, para que evalúen los niveles, ¿no es cierto? Habíamos dicho malo, el más bajo, típico, donde estoy un poquito al tanto de lo que hay que hacer, pero quizá no tengo tan claro el canal para reportar, entonces no termina materializándose esa estrategia. Buena, eficaz, ¿no es cierto? Donde ya tengo un trabajo interdisciplinario, tengo un comité de riesgos, tengo responsables y hay un juicio sobre la gestión. Y máxima, que es la más deseable, ¿no es cierto? Y quizá la más compleja de conseguir, donde cada empleado es capaz de evaluar, controlar y optimizar los riesgos, es decir, es un gestor de riesgos por sí mismo. Vamos a la tarea. Entonces, bien, vamos a evaluar el estado de una organización cercana de acuerdo a la escala que presentamos en clases, que ahorita les voy a poner esas 2 capturas en el chat de WhatsApp para evitar cualquier demora, ¿no es cierto? Y vamos a evaluar las políticas, los procesos, el personal, la estructura organizacional, el reporte de eventos, la gestión y el control, qué sistemas se utilizan, es decir, lo que más podamos, ¿no es cierto? Con nuestra misma escala, ¿no? Que teníamos arriba. Desde el mínimo, la típica, hasta el máximo, ¿no es cierto? Esa es un poco la meta. Ahorita les pongo primero en el grupo. Tanto la escalita. Perfecto, que es lo que buscamos evaluar, como la tarea. Porque les copio la tarea que también está en la plataforma, porque ahí les comenta lo que vamos a evaluar. Las políticas, los procesos, el personal, la estructura organizacional, el reporte de eventos, la gestión y control. Y entonces puedo tener mala en algunos, típica en otros, buena. Luego vamos a ver cómo vamos a tabular esto para dar algún tipo de conclusión. Vamos a presentar esto en la segunda hora. Entonces, bien, ahora sí que tienen la información, voy a proceder a partirles de los grupos para que ustedes mismos se asignen en nuestros 10 grupos que solemos tener, para que no tengamos que subir las tareas individualmente, sino que el responsable de cada grupo pueda ayudarnos. Y les pido que cada uno de ustedes se asigne al grupo, por favor. Juan Carlos me dice que cuando indico tarea no se carga nada en la plataforma. Si es algo que tengo que revisar con David, ya vamos a revisar.
Ya porque sí, lo ideal es que además puedan devolverme la tarea por ahí. Ahorita reviso, Juan Carlos. Gracias. Sí, buenas noches. Ya estoy revisando justo esas tareas ya. Gracias, mi bello. Ya les comunico más de noche. Excelente. Gracias, Juan Carlos. Gracias por avisarnos. Ahorita vemos cómo nos soluciona David. A ver si podemos dejar eso más prolijo. Pero por ahora, como les digo, ya está la tarea que es la que vamos a hacer ahorita. Se hace en este momento de clase, ¿no es cierto? Entonces me interesaría que cada uno se asigne a su grupo, elijan su grupo, por favor, los grupos usuales que tenemos. Y tenemos claro, Juan Carlos, lo que hay que hacer. Eso sí está clarito. ¿Nos podría repetir, por favor? Claro, Jairo. Les había comentado que tengo aquí la tarea y para que la puedan leer les puse en el grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Nos reunimos en los grupos que solemos manejar, entonces se autoasignan a los grupos que siempre trabajamos para que no tengamos que hacer demasiado caos, ¿no es cierto? Vamos a evaluar el estado de una organización cercana de acuerdo a la escala que les acabo de mostrar, ¿no es cierto? Que decía mala, típica, también tienen en el WhatsApp. Y que dice cuál es cada una. Entonces evaluemos, por ejemplo. ¿Qué es mala, no es cierto? No hay interés de los empleados para hacer lo correcto en cuanto a gestión de riesgos, no hay una buena comunicación y la responsabilidad ante esto es débil. ¿Qué voy a evaluar primero? Las políticas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ustedes trabajan en el IES. Vamos a evaluar las políticas. ¿Es mala en ese nivel en cuanto a las políticas? ¿Cómo es la cultura? Mala, típica, buena. Y ahí voy a ver de qué se trata, ¿no es cierto? Buena es si hay mayor preocupación por parte de los empleados para hacer lo correcto, hay integración de los equipos, hay roles estandarizados. Entonces, leo cada una de las evaluaciones. Tengo 5 niveles, ¿no es cierto?, de malo a máxima. Y voy a evaluar primero las políticas, luego los procesos, luego el personal, luego la estructura, luego el reporte de eventos, luego la gestión y finalmente el control y los sistemas utilizados. ¿Tengo tecnología a la mano? No tengo. De la institución o la organización que fuera. Preferible que sea algo lo más real, que tengan a mano porque trabajan ahí, porque colaboran con eso, como fuera. ¿Ok? En los grupos que hemos manejado. Entonces, cada uno se asigna a su grupo, porfa. Si necesitan que les ayude con alguno específico, les doy una mano y realicemos este trabajo en los grupos. Volvemos a las 8. Media hora tenemos, nos damos un break y luego me cuentan. Quiero que me presenten. Entonces, me gustaría ver en cada rubro cuál fue la evaluación. Y luego ustedes más bien me cuentan, ¿por qué? ¿Por qué esa? ¿Por qué es mala? Porque es típica. Tengo más cantidad de típicas, ¿cómo terminó siendo la cultura global una vez que evalué todos los ítems? Y por supuesto, eso físicamente sí sería la tarea que vamos a subir. Y con David en este tiempo vamos a asegurarnos que tengamos eso prolijo a medida que pasa la hora y que ustedes trabajan en los grupos. Entonces, muy bien. El grupo 10 veo con 3 integrantes, lo mismo el grupo 9. Los demás grupos, ¿cómo vamos? Alexander García, Diego, Daniel Mena, Luis Omar. El que necesite que le asigne o le ayude, coménteme y los demás deberían poder elegir su propio grupo para empezar a hacer este trabajo, por favor.
Para que ingresen en los grupos Davis, Diana, Michelle, Diego. Michael, ¿cómo les ayudamos? Cuéntenos si necesitan ayuda. eh, ¿Cómo están? Buenas noches. Yo tengo un problema. En mi grupo nunca hay nadie. Yo soy del grupo 8. Y estamos fugados del 8. Mi Dianita, te mando el 10. Bueno, claro. Sí, para interactuar mejor con los demás. sí, no hay nadie en el 8. Ya, mi Diana. Te mando el 10, ya, ahorita te pongo. Gracias. Gracias a ti. Michael, ¿cómo te ayudo? User 1, ¿cómo le ayudamos? Diego Ormaza, ¿necesitas ayuda? David Silva, ¿cómo te ayudamos? El Galaxy de Marcelo suele estar ahí porque Marcelo también está en computadora por otro lado. No. Debe ser. Hola, Bueno. mil disculpas. La verdad que yo la semana anterior no pude conectarme a clases toda la semana. Entonces, la verdad que creo que yo no tengo grupo. Yo era del grupo 10, pero no les Los encuentro. mismos grupos, los grupos que tenían viejos estamos manteniendo para no tardar mucho en eso, cada Ah, clase. ya. Entonces me ingreso Entonces, nomás. grupo 10, por favor. Gracias. Gracias. A ti. Buenas noches, ya tenía un problema para ingresar. Ah, listo, Davis. ¿Quién Ya, ingresa ya. entonces? Ya, gracias. Bien, coméntenme. Michael Benítez, Diego Ormaza, Galaxy de Marcelo y User 1 si les podemos ayudar para integrarse a cualquiera de los grupos. Buenas noches, Diego Ormaza, al grupo 5, por favor. De una, Diego, ahí te asigno ahorita mismo. Buenas noches, por favor, Michael Benítez del grupo 10. Ahorita. Listo, Michael. Bien, ya volvimos de los grupos. Entonces hagamos una cosa. Quiero que me cuenten en qué quedaron, pero hagamos de una vez, vamos al recreo, ¿les parece? Claro, sería bueno.
Excelente. Entonces hagamos eso. Son 8 y 3 minutos. Vamos a darnos 10 minutos. 8 y cuarto volvamos. Ya vamos a darnos 12 hasta eso. 8 y cuarto volvemos y me cuentan cómo les fue con la tarea. Ya quisiera que algún grupo exponga. ¿Listo? ¿Listo, Calisto? Listo, vamos al receso. Ya, Listo. gracias. Gracias, David. Listo. ¿Algún grupo que vas a poner? ¿El grupo 2 o 3? Bien, ¿cómo está el grupo 2? Listo, muy bien. Alexander, Camilo, Luis, Marcelo son el grupo 2. ¿Alguien para Marco. exponer? Bien, sí, Luis Marco. dijo que va a decir. Ya, listo. Me parece que le oí a Luis decir algo. Eh, eh, hola, ¿cómo estamos? Un trabajo breve con respecto a la tarea. Pusimos como ejemplo un hospital. Luis, no lo escuchamos muy bien. Tal vez Carla le escucha mejor. No. No, yo también lo oigo súper cortado, David. Igualito me pasa. Sí. ¿Algún otro integrante Dale, del dale. grupo? De especialidades. Ujú. No se le escucha nada, Luis. Tal vez del grupo 3 mejor sigamos. Para que luego un poco me mejore la... ¿Alguien del grupo 3? Davis. Ronaldo, Stalin. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Soy Stalin del grupo 3. Cuéntenos, Listo, Stalin. lo Gracias. escuchamos. Ya. No puedo compartir pantalla ya que estoy en el teléfono. Ya. Pero estábamos haciendo de la institución de la Policía Nacional, que le hemos categorizado en el nivel 5. ¿Ya? ¿Por qué el nivel 5? ¿Ya? En el nivel 5 porque cada empleado de la institución es capaz de evaluar en todo momento, ¿ya? Controlar y optimizar correctamente una gestión de riesgos, ¿ya? Para así tomar decisiones que beneficien a la institución, ¿ya? En esto decimos que es una institución pública del Estado que controla la delincuencia interna del país y problemáticas que se presentan en cada evento, ¿ya? Tiene como representante un comandante quien toma las decisiones para llevar así a la institución de una mejor manera, ¿ya? En ayudar a la comunidad en los diferentes escenarios, ¿ya? El personal resguarda la seguridad del país. Este personal se capacita de la mejor manera para así llevar a la institución cada día mucho mejor, ¿no? Y por ende, en cada escenario que se presenta, tiene que evaluar y controlar, ¿no? Lo que hablando en la infraestructura, esta dispone de una infraestructura organizada en todos los ámbitos, ¿ya? Como la adquisición de patrulleros, ¿ya? De motocicletas, también de equipos de comunicaciones, ¿ya? Para así tener un mayor
índice de ayuda a la ciudadanía. ¿Ya? Y mi Stalin, y en cuanto a la Ya. cultura de gestión de riesgos, ¿qué calificación le pusiste? ¿Mala, típica, buena, eficaz o máxima? La máxima le puse. Ok. Ajá. ¿Cada empleado es un gestor de riesgos? En sí, cada vez tienen que tomar decisiones en diferentes escenarios que se presentan. Ya tienen que tomar sus propias decisiones y a veces ellos son parte ya de una gestión. Por supuesto que todos somos partes de la gestión de las empresas en las que colaboramos, pero en la máxima, en el máximo nivel de interacción, ¿no es cierto? Quisiera decir que es perfecto. Si me permites, Stalin, hola Carla, soy también integrante del grupo número 3. En este punto discrepamos un poquito en el grupo porque yo le califiqué como típica, precisamente porque máxima sería un nivel de perfección ya dentro de la gestión de riesgos y cada individuo dentro de nuestra institución debería conocer a carta cabal todos los lineamientos y todo lo que tiene que hacer, lo que nos llevaría ciertamente a la perfección. Y es lo que en teoría debería hacerse, ¿no? Que cada uno de los miembros de una institución conozca sus fortalezas y sus debilidades. Hoy por hoy nuestra institución está en un proceso de cambio, de ser una policía meramente reactiva que le golpean hoy día en una parte y reacciona con su gente para allá, le golpean otro día en otra parte y reacciona para allá. Más bien se ha generado un sistema de procesos dentro de nuestra institución que está en constante evolución, porque nuestros miembros entran y salen cada año de la institución, entonces es un constante capacitarse en el ámbito de gestión de riesgos. Y buscamos con estos procesos nosotros, por ejemplo, en el ámbito de logística, crear procesos que permitan que no exista la corrupción dentro de las personas que operan el sistema de compras públicas. Dentro del sistema del uso progresivo de la fuerza, se han creado manuales y están presentadas leyes ante la Asamblea Nacional con la finalidad de normar cuándo un funcionario policial tiene que usar la fuerza. Si hablamos de generar el cambio cultural dentro de nuestra institución, es irle cambiando a cada uno de los policías del chip, más de 40,000 policías, tener que cambiarles la idiosincrasia de cada uno para que se adapten a este tipo de procesos y conocer el sistema de gestión de riesgos de mejor manera. Esto es lo que pudimos trabajar en el grupo número 3, espero que sea de utilidad. Bien, gracias. Gracias, David y Stalin, Davis y Stalin. Sí, en realidad estoy más de acuerdo con Davis. No porque queramos hablar mal de una institución, ¿no es cierto? Es porque como todas las instituciones, sobre todo en Ecuador, estamos creciendo, avanzando. No necesariamente ya estamos perfectos, porque además eso implicaría que ya no necesitamos esta gestión para pasar de lo que sería el ideal a la perfección, que en todas las empresas se ejecutan, ¿no es cierto? Es rarísimo que una empresa ya estuviera en la perfección. Todas tienen que mejorar. Así que, bien, eso es excelente. Lo que quiero el debate un poco, ¿no es cierto? Ver que quizá no estamos en el máximo. Hay esfuerzos, ¿no es cierto? Y hay que reconocer los esfuerzos de la institución con la que colaboramos, sentirnos parte. Pero quizá ese desfase que existe entre lo ideal y lo que es, cuando no es perfecto, es justo donde hay cupo para intervenir, ¿no es cierto? Y como dice Davis, creo que estoy un poco de acuerdo en ese sentido. Vamos hacia allá. Se están implementando todo tipo de mejoras justamente para empoderarnos, pero estamos en ese camino. Gracias, Grupo 3. Súper buen trabajo. Bien, Grupo 5. ¿Quién quiere contarnos algo del Grupo 5? Antonio, César, Diego, Giselle, Luis. Hola, buenas noches. Hola, Gisela, buenas noches. Hola. Bueno, nosotros hablamos un poco de la Hacienda Manantial del Rocío. No sé si la conozcan. Bueno, tenemos que esta hacienda tiene una política de calidad y política de sostenibilidad que operan con los sellos de calidad de INE, certificaciones buenas y prácticas manufacturadas, sistemas ISO, en la política de
de sostenibilidad es que no están en apoyo en no la deforestación y en el desarrollo responsable de las plantaciones, porque estamos hablando en la parte de lo que es la hacienda. Esta hacienda hace productos de manjar, yogur, licores, mermeladas. Entonces, nosotros hemos calificado su política en un nivel 4, porque si están de acuerdo, y más en el proceso lo que es producto, que tienen que tener todo eso en cuenta. Porque si no tienen una buena política y no es revisado constantemente por, se podría decir, la parte de lo que es la ISO, ellos no podrían vender su producto. También en la parte de lo que es los procesos, cada proceso que ellos tienen, van de la mano supervisados por una gestión de calidad. Por lo mismo que les mencioné, hablamos de producto. Cada producto, cada vez que es procesado, tiene que ser revisado, tiene que ser supervisado, porque lo que antes conversaba Carla, imagínense en la Coca-Cola, llegase a aparecer una cucaracha, tiene que haber un departamento para que revise el producto, porque eso va a ser algo mal para la marca, para la empresa, y ahí es cuando se presenta una crisis. ¿Qué vamos a hacer más adelante? ¿Qué hacemos si nuestro producto... Para evitar eso se ejecuta ya un protocolo, ¿no es cierto? Ya es parte de nuestros protocolos de un control de calidad, ya tiene un proceso implementado, perfecto. Entonces, sí, ahí nosotros ya está en esa fase, ya tiene clarísimo el proceso. Sí, nosotros ahí le ubicamos también el nivel 4 porque sí cumplen, porque están al 100% con la gestión de calidad, están revisando, están supervisando. También en la parte del personal. En la parte del personal, ellos, cada personal tiene que estar adecuado para realizar los productos. Uniformados adecuadamente, la higiene, la limpieza, todo. Todo tiene que, el proceso tiene que ser limpio, tiene que ser en óptimas condiciones, se podría decir, y también lo ubicamos en el nivel 4, que es algo eficaz, que sí está de acorde a lo que siempre les piden a las empresas que ofrecen, que crean los productos. Y su estructura organizacional nosotros pudimos consultar en internet, que es, se basa a socios, está en la parte del administrador, el gerente general. Aparte de ellos están lo que es el área comercial, el área de producción y el área de investigación y desarrollo. Aparte de eso están los vendedores y el área de marketing. Una planta procesadora de licor, otra planta procesadora de yogur, otra planta procesadora de lo que es la pulpa para cada uno de los productos que se ofrecen. Y cada una de estas plantas procesadoras tienen su gestión de calidad. Como lo dije desde un principio, que se necesita, y también le hemos dado un nivel 4 porque toda empresa siempre va a requerir mejorar, siempre. Siempre van a haber nuevas idealizaciones más adelante, nuevas cosas que van a salir en el mercado y tenemos que ir mejorando poco a poco. Entonces también le ubicamos el nivel 4. Y en la parte de lo que es el reporte de evento, la gestión de control, cada vez que los sigo a ellos en Instagram, en Facebook, cada vez que pasa algo, ellos se mantienen al tanto en las redes sociales y también internamente y externamente con sus empleados. Siempre mantienen una buena comunicación en ese caso para evitar una crisis, y si la hay, tratarla de resolver lo más pronto posible. Bueno, gracias. Bien, Gisela, muy bien. Entonces, en este caso evaluamos un par de puntos en el 4, ¿no es cierto? Es más fácil en las organizaciones privadas en general, ¿no es cierto? Sobre todo cuando manufacturamos algo, ¿no es cierto? Cuidar sobre todo los riesgos operativos. Por un lado, la seguridad, ¿no es cierto? Esto de reducir accidentes en planta, que es frecuente de todas formas, es un riesgo latente. Y por otro lado, el control de calidad de los productos, ¿no es cierto? Estos que suelen ser procesos industriales son más fáciles de cuidar. A veces lo que nos falta un poco en general en las organizaciones, ¿no es cierto? Por la época en la que vivimos y todo, es más bien este tema de implementar los canales ya para el reporte, para alcanzar lo máximo, ¿no es cierto? A ratos en el canal operativo nos va muy bien. Gracias, Grupo 5. Gracias, Gisela.
Bien, ¿quieren hacer la última aparición voluntaria o quieren que les obliguemos un poquito? Si nos permite, Carla, el grupo 2. Muy amable, sí, por favor. Bien, voy a compartir pues el trabajo que habíamos realizado en el grupo 2. Gracias, Camilo, muy amable. Sí, nuestro caso es el del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, uno de los hospitales más grandes del país y de nuestra ciudad, en este caso Guayaquil, que pertenece al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nosotros, por un lado, pusimos las políticas, los procesos, el personal, y por otro lado, calificamos uno por uno estos aspectos. Entonces, a las políticas les decimos que es nivel 1, mala, porque aunque existen en la mayoría de las instituciones públicas, pues podríamos decir que existen, pero que no se aplican. A pesar de que el IES, junto con el Ministerio de Trabajo, son quienes controlan, por así decirlo, la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores y la prevención de riesgos, generalmente en sus establecimientos no se cumple. Entonces vemos que de manera general pues calificamos como mal a nivel 1. En los procesos, específicamente hablando y haciendo una revisión de manera zonal, por así decirlo, sí vemos que sí, dependiendo de la gerencia de los hospitales, en algunos casos pues vienen con buenas intenciones y potencian esas políticas y las quieren llevar a la realidad. Por esa razón, en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo se ve que la gestión es típica nivel 2. O sea, queremos salir, queremos avanzar un poco, pero no estamos todavía en el ideal. El personal y la estructura, buena, ¿sí? Habíamos mencionado que había un 70% de participación del personal que sí estaba interesado, de esta unidad hospitalaria nos referimos, ¿no? Que sí estaba interesado en colaborar, que asistía a las capacitaciones, etcétera, 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 ¿sí? Por eso le calificamos un nivel 3. El reporte de eventos sí es malo, excepto que nos comentaba Luis Tavares, que trabaja allí, excepto que tenga que ver con un pinchazo o que ponga en riesgo la salud de los trabajadores directamente con un riesgo biológico, se reporta. Como que la gente ha perdido un poco como nos decía el profesor del módulo anterior, la cultura de seguridad. ¿Sí? No reportan, no entienden todavía que el reporte de los incidentes o el reporte de los eventos nos ayuda a identificar pues actos y condiciones inseguras y por lo tanto después intervenir y reducir la probabilidad de un accidente y de enfermedades profesionales. Y por último, la gestión y control de los sistemas utilizados los pusimos también como mala, coincidencialmente con las políticas, porque no se invierte en este tipo de prevención. Y hicimos una ponderación y le dimos de que en términos generales una calificación del nivel de riesgo típica, nivel 2, que nos indica que hay un poco más de preocupación por parte de los empleados y aunque los propietarios de los riesgos están bien definidos y se entienden los roles y responsabilidades, hace falta mayor conciencia. O sea que vemos una brecha, sí, que requiere de mucho esfuerzo, pero también de inversión. Este es el trabajo del grupo 2, Carla. Gracias, buenas noches. Excelente, muy buen trabajo, gracias. Ahí estuvo clarito, ¿no es cierto? Pudimos ver todos además con esa tablita, ¿no es cierto? Muy bien, muy buen trabajo. Y justamente solemos estar más bien en ese lado, ¿no es cierto? Peor en las instituciones que tienen menos, por lo que son quizá estatales, ¿no es cierto? Tenemos menos eficiencia porque no estamos ligados a los resultados, que cuando es financiado con un dinero más privado, el resultado está más revisado, quizá más exigido, ¿no es cierto? No que no dependamos por completo de ese hospital en todo sentido, ¿no es cierto? Como sociedad. Bien, súper bueno ese análisis. Felicitaciones, Grupo 2. Excelente. Bien, vamos un hito más para conversar un poquito más. Grupo 9 o 10, ¿cuál de los dos anima? ¿Cómo estás, Carla? Buenas noches. Hola, buenas noches. Alejandro. Del grupo 9 nosotros. Dale, gracias, Alejandro. Cierto que antes tenías la manito levantada, se me pasó, perdóname. Listo. Bueno, nosotros en el análisis que
que empezamos a hacer, lo hicimos de acuerdo al Banco Pichincha, le analizamos al Banco del Pichincha. En una deliberación global, creo, le dimos como nivel 3, porque a raíz del tema del ciberataque que tuvieron ellos, hemos visto que sí hubo un pequeño cambio, tanto en el tema organizacional del Banco del Pichincha. Lo que pudimos rescatar de esto es que a raíz de que tienen las políticas que les rige la super de bancos, perdón, ellos deben manejarse en un ámbito muy expuesto, como se podría decir, ya que los fiscalizan y los revisan a cada momento. El tema ahí en donde se ve que tienen todavía las falencias es en el tema sistemático, ya que por más esfuerzos que hagan los trabajadores, están teniendo aún problemas con su sistema. Y eso está conllevando a que las personas que tienen ahí sus cuentas o tenemos ahí sus cuentas, tengamos un poco de desconfianza. Por eso le hemos dado un nivel 3, analizando de que inclusive el personal ahora está más preocupado, más atento cuando uno se acerca al banco y en el caso dado no hay sistema. Ellos tratan de guiarte de una manera diferente, de darte calma, de tratar de hacerte entender el por qué están con ese problema. Ya no es como antes que, como se dice vulgarmente, era la buena de Dios, que tú llegabas y te trataban mal, no hay sistema y punto, y se mataban con el que no hay sistema. Ahora tratan de explicarte, tratan de darte opciones, y sí, por eso lo hemos calificado a un nivel 3. No sé si estemos bien o tengamos algún error en ese punto. No, me parece que nivel 3 está muy bien, ¿no es cierto? Es interesante esto que hablamos, ¿no es cierto? Primero, en el caso anterior del hospital, ¿no es cierto? No reportamos. Estamos pendientes, pero ¿por qué no reportamos? Porque quizá no pasa nada. En cambio, en el riesgo biológico seguramente hay un proceso atado a eso. Y sobre lo que nos comenta Alejandro ahorita, ¿no es cierto? Llegamos a este punto donde ya estamos todos vinculados y enterados, pero todavía no se implementaron procesos y protocolos que nos hagan sentir completamente seguros, ¿no es cierto? Es esa llamada que ya te llega con el control de calidad, con el regalo por poco, ¿no es cierto? ¿Alguna vez llamaron a un número 1-800 de estos de gestión de calidad de cualquier empresa? No. Yo alguna vez llamé a un 1-800 de Pronaca. Había comprado una funda de arroz grande y me vino toda con un perfume de... Suele pasar, ¿no es cierto? Es polietileno, es permeable a todos los gases, me vino con olor a detergente. Y les escribí al 1-800 un mensaje, algo así, o les llamé. Tenían tan claro el proceso que me llegó un souvenir, me reemplazaron el producto, algunas llamadas posteriores de seguimiento, es decir, el proceso estaba clarísimo, era transparente. Entonces, claro que hay instancias donde se reconoce ese proceso, ¿no es cierto? En este caso todavía no hay el proceso, como bien explica Alejandro. Perdón, Carla, topando ese tema como explicas, creo que eso también podemos ver en las operadoras ahora, en las operadoras telefónicas. Porque cuando tú quieres, no sé, ya dejar tu plan celular por X problemas que tuviste, te ofrecen maravillas, te duplican hasta las megas, tantas cosas. Creo que ahí viene ese punto que tú nos indicabas. Exactamente, sí. Y cuando uno quiere, por ejemplo, dejar el plan de internet o lo que sea, ¿no es cierto? Excelente, súper bien. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Buena observación. Bien, todavía nos da el tiempo para que el grupo 10 haga su aparición. ¿Se animan? Diana, Jairo, Michael. Buenas noches, Arturo le saluda. Hola Arturo, buenas noches. Del grupo 10. Excelente, gracias por participar, bienvenido. Nosotros somos del grupo 10, Arturo Patiño, Jairo Bolaños,
Diana Armas, Lorena Padilla, Santiago Gallo, Julio Clavijo, Michael Benítez. La organización que le hemos tomado el día de hoy es la Policía Nacional del Ecuador y hemos calificado a las políticas con un 4, en vista de que las políticas son claras y han sido socializadas a todo el talento humano que conforma la Policía Nacional. En lo que tiene que ver en procesos, de igual manera le hemos puesto un 4. No le hemos puesto un 5 como ya se habló alguien en los grupos anteriores, porque sería ponerle tener una perfección, lo cual no tenemos. Nuestros procesos no son eficientes, considerado debido a que se cumplen parcialmente, no se lo hace estrictamente. Asimismo, el personal y la estructura organizacional les hemos puesto un 4, en vista de que contamos la Policía Nacional con una estructura organizada. Además que esta estructura y el personal nos amparan varias normas y bases legales que tenemos en la actualidad, como por ejemplo el COESCOP, incluso estamos amparados por la misma Constitución de la República. El reporte de eventos le hemos calificado un 2, ya que nosotros como Policía Nacional no tenemos un proceso claro, un proceso tipificado, uniforme, en el que nosotros reportamos los eventos de riesgos en cualquiera de los 3 subsistemas que tenemos, el preventivo, el investigativo y el de inteligencia. Estos eventos son reportados de acuerdo a cada una de las unidades o de cada uno de los comandos, entonces por eso le hemos puesto un 2. La gestión y control le hemos puesto un 3, que a pesar de que tenemos departamentos que se dedican al seguimiento, como por ejemplo en la antes llamada Dirección General de Operaciones, tenemos el Departamento de Gestión de Riesgos, también tenemos el Departamento de Inspectoría General, también tenemos la Dirección Nacional de Planificación, que son los que dan un seguimiento constante a todos los procesos, especialmente de gestión de riesgos. También le hemos puesto a los sistemas utilizados un 3. Se tienen sistemas eficientes, la policía, pero no son, como le digo, utilizados al 100% por todo el personal policial. Muchas de las veces por falta de capacitación. Las herramientas tecnológicas que tenemos, de igual manera, muchas de las veces se nos hacen ineficientes para nuestra labor diaria. Entonces, esas son las calificaciones que le hemos dado. Muchas gracias. Bien, muy buen trabajo, Arturo. Gracias. Bien, es una excelente valoración la que hemos hecho hoy, ¿no es cierto? En general, las empresas están entre típica y la gente involucrada, pero a veces no está el proceso sentado, ¿no es cierto? Bien. Juan Carlos, continúa. De ahí yo sigo. Hola, Carla, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola, Juan Carlos. Mira, bueno, mil disculpas porque estábamos en un tema ahí también, un tema personal nosotros por el trabajo, pero bueno, nosotros analizamos obviamente como modelo mi empresa. ¿Ya? Bien. Dando gracias a los conocimientos y quizás a la experiencia que he adquirido en la empresa como tal, yo te puedo decir que nosotros como empresa estamos en un nivel 4, un nivel eficaz. Hemos hecho simulacros de manejo de crisis en función de que tengamos una contaminación en los productos de consumo masivo que nosotros tenemos. Entonces, hemos visto que en los diferentes simulacros nosotros nos hemos planificado para cumplir la cadena de consumo, manejar la crisis, ver todo eso en un lapso más o menos de 2 horas, que eso es lo que nos hemos puesto para poder solventar, teniendo en cuenta que tenemos que reportar, teniendo que las personas encargadas, en este caso nuestros gerentes, son las personas que van a ver y estar pendientes. Ahora, no lo ponemos en yo no lo puedo poner en un nivel 5, debido a que sí, tenemos todavía ciertas cosas por mejorar, bastante oportunidad de mejora, en el cual, como dices, cada uno de los integrantes del equipo, no solo del equipo, sino en sí, todos los empleados en sí, sea unas hormiguitas que ayuden al proceso, porque al fin y al cabo, sí, en una crisis lo que se trata es de solventar
al cliente, de solventar al proveedor, solventar a los medios de comunicación, solventar manejar la imagen que se puede dar, porque sí, hay gente que puede aprovechar ese tipo de errores para desprestigiar a la imagen o a la marca como tal. Entonces, tomando en cuenta todo eso, lo vimos con el grupo que efectivamente estaríamos como un nivel 4. He escuchado el resto de intervenciones y sí, efectivamente tienen un nivel de criterio que está apegado a los criterios que tú nos explicaste en las primeras diapositivas. Pero bueno, repito, nosotros consideramos que sí estamos un poquito mejor, ¿sí? Porque en 20 años de exportación y de marca como tal, que son más de 100 años, nunca hemos tenido un tipo de crisis de ese tipo. O sea, y cuando quizás hemos tenido algún error como empresa, hablemos, hemos tratado de mejorar y nunca has llegado a ese nivel de que tengamos observaciones a la planta o en sí a la marca, cualquier cosa de eso. Ese fue nuestro aporte como grupo 1. Excelente, Juan Carlos. Buen trabajo. Gracias. Entonces, un poco los que les comentaba, ¿no es cierto? La mayoría de empresas estamos entre el 1 y el 3 porque somos los empleados tratando de hacer lo mejor, de dar lo mejor, puestos la camiseta, pero para alcanzar el nivel 4 y 5 es necesario que la planificación estratégica venga desde la gerencia, ¿no es cierto? Y que todos tengamos claros los procesos ya implementados, las herramientas tecnológicas para ejecutar, ¿no es cierto? Desde poder reportar en un software que te sale, aseguro tiene, desde tener clarísimos los responsables y la cultura de de no responsabilizar por todo un proceso fallido que es parte del proceso propio de la empresa a un empleado individual. Yo como anécdota les cuento, estuve trabajando durante la pandemia en una agencia de publicidad en Estados Unidos. Teníamos clarísimos los manuales de crisis, pero cuando venían la reacción de los stakeholders, sí eran contra el que se responsabilizaba del error como ser humano. Y eso hacía que en esa empresa, aunque yo estuve mucho tiempo tratando de prolijar los procesos, justamente porque es a lo que me dedico, me suelen llamar, ¿no es cierto?, para intervenir en los procesos, para crear procesos al respecto de lo que las empresas necesiten, ¿no es cierto? Pero aquí el proceso estaba creado, la reacción de los stakeholders era tan fuerte contra una sola persona que más bien la tendencia era ocultar los errores. Y eso iba a hacer que nunca se solucionen, ¿no es cierto? Entonces, para alcanzar el nivel 4 o el 5, necesitamos la gente comprometida, pero la empresa haber tendido todas las bases. Alguien hablaba, ¿no es cierto?, en la policía, en el caso anterior, me parece que era Arturo. Nos faltaba muchísimo ahí comunicación, que es parte de lo que decían los primeros niveles, ¿no es cierto? Si no hacemos cursos todo el tiempo de actualización para la misma gente y todo, a veces las herramientas nos quedan difíciles, nos quedan cortas, porque no hay el presupuesto también y el tiempo de la empresa de seguirnos capacitando para poder realmente implementar ese sistema. Entonces vemos que ese sistema tiene que tener estas actividades, los talleres, las campañas, ¿no es cierto? Y estar todo el tiempo sonando sobre eso para que nos mantengamos en la interacción. A ratos ya sabemos lo que hay que hacer y como veíamos del caso del hospital, ¿no es cierto? Se toma solo en el curso que está clarísimo el proceso de emergencia absoluta. Topé algo de riesgo más bien físico, ¿no es cierto? Bioquímico. De otra forma, todos los otros riesgos, quizá porque en el hospital no se ha tomado en serio, que es lo que decíamos como última recomendación, ¿no es cierto? Si la empresa implementa todo y la gente reporta, pero nunca ve un resultado, con el tiempo va a dejar de reportar. Bien, eso por hoy. Creo que hemos avanzado hasta aquí. Excelente participación de todos. Ya se puede subir la tarea. David nos dio viendo justo en el tiempito anterior. Y está lista la tarea para que podamos seguir subiendo esta tarea al sistema. Y nos vemos el jueves. Muchas gracias. ¿Quiere alguien hacer otro comentario antes de cerrar o tienen una pregunta? Sí, Carla, buenas noches. Me gustaría hacer una pregunta. De repente, si nos ayuda, por favor, ¿cuántas tareas en este módulo tenemos que subir? Hasta el momento. Me parece que por ahora tenemos 2 en la plataforma que se ven. 2 nomás están, sí. La primera dos ya están habilitadas. Solamente 2, las otras ha sido trabajo en clase. Yo he ido
tomando ahí como participación, porque se acuerdan que les pedí en el chat para guardar las capturas. ¿Y la Pero primera solo cuál, estas dos. la primera cuál fue? La primera tarea está en el primer PowerPoint que ahorita le abro para compartirle la pantalla. Déjeme que le leo. Carla, buenas noches. Disculpe mientras revisa lo que pedía el compañero. Mi pregunta es, ¿esta tarea la subimos individual o en grupo? En grupo, y solamente el brigadier de cada grupo, el responsable puede subir una sola vez. Muchas gracias. La primera era individual porque hicimos relajo con los grupos, ¿no es cierto? Hicimos aleatorio porque estábamos poquitas personas, nos saltamos. Ya estoy abriendo ahorita, coronel Camilo, Carla, una consulta. Buenas noches. el archivo para mostrarle. Sí, claro. Paul, Ya, cuéntame. estaba hablando de la primera actividad. Recuerdo que es una presentación en diapositivas. De esas tenemos que subirle individualmente a la plataforma. Exacto, por favor, de esa tengo de la mayoría, me ha llegado constantemente. ¿A la plataforma o a su chat personal enviamos esta? A la plataforma, por favor. plataforma, Todo a la sí. plataforma, porque solo la Ok. plataforma muestra la constancia, o sea, muestra su avance. Yo ahí no tengo nada que ver. Puedo evaluar las tareas, pero la plataforma, una vez que está ahí la tarea constante, ¿no es cierto? Puede decir presentada. Ok, Si yo Carla, tengo muy un chat, gentil. no puedo marcar que está presentada. Gracias también. Ahora estoy abriendo esas indicaciones del taller 1 solo para enseñarles cuál era la primera tarea. Y la puedo poner en el chat de una vez. Y la segunda tarea es la de esta noche, ¿verdad? Exactamente. Las otras dos subimos. eran trabajo en clase, pero no necesariamente le volvimos tarea. Que no sea tan pesado. Porque analizamos esos casos, ¿no es cierto? Que lo que me interesa es que les quede el caso para leer sobre todo. Entonces leímos este caso Santander y contestamos las preguntas que estaban, no, ese fue el 2, ese fue el taller 2, no fue el taller 1. Del taller 1 contestamos las preguntas que estaban ahí. Ya le abro desde este lado. Carla, muy buenas noches. Un favor inmenso, no creo que no estoy equivocado. Estoy revisando la plataforma y únicamente da la opción de subir la tarea que se realizó hoy en clase. La primera tarea, ¿a dónde subimos o cómo quedaría esa tarea? La primera tarea estaba ya marcada porque me llega Está, sí, frecuentemente, como les digo, está me llega a en mi el mail día 1. todo el Sí. tiempo. Sí, la primera tarea está en el día 1 y la tarea de hoy está en el día 4. David Sevillano, no sé Sí. si me escucha. Sí, Camilo, sí. un par de compañeros de nuestro grupo cometió un error al subir a la plataforma la tarea 1. Creo que esa era una captura de pantalla de unas preguntas. Exacto. Sí, Exacto. sí, Estoy nosotros buscando subimos las preguntas para pantallas del leerles y Kahoot. no la encuentro. Sí, entonces creo que uno de ellos le escribió, Marco Arce le escribió para que le habilite nuevamente para subir, porque sí hicimos la tarea, pero nos equivocamos en subirla. No sé si le podemos enviar la tarea grupal, David, o cómo cómo nos puede ayudar, por favor, en ese caso. Sí, el día de mañana les puedo revisar lo de su grupo para ver qué es lo que ha pasado. Bueno, yo le escribo mañana, David, gracias. Sí. Gracias, Camilo. Bien, sí, justamente eran esas preguntas. Bien, entonces creo que por hoy podemos terminar la sesión. Sí, entonces damos Nos por vemos el terminado. jueves para hablar de la responsabilidad ambiental y vamos a concluir con eso este modulito. Muchas gracias, Carla. Gracias a ustedes.
Buenas noches.